John Antolín ha decidido abandonar su puesto como secretario de Estado de Comunicación tras apenas 20 días en el cargo, según ha adelantado el diario eldiario.es. Esta renuncia ha sorprendido a muchos en el ámbito político, ya que su nombramiento había sido una de las apuestas de Pedro Sánchez en su reciente reestructuración gubernamental. Antolín, de esta manera, deja uno de los puestos de mayor relevancia en la comunicación institucional del gobierno, pero regresará a su antiguo rol como director de comunicación del Partido Socialista, donde continuará desempeñando funciones dentro de la estructura interna del partido. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez y todo su equipo debería estar fuera de la política. El nombramiento de Antolín como secretario de Estado de Comunicación se produjo a finales del mes pasado, como parte de una serie de cambios dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Antolín sustituyó en este cargo a Francesc Vallès, quien había estado al frente de la Secretaría de Estado desde julio de 2021. La salida de Vallès se encuadra dentro de una serie de ajustes en el gabinete, que incluyeron la salida de varios ministros clave y figuras cercanas al presidente, como José Luis Ábalos, Carmen Calvo o Iván Redondo, entonces jefe de gabinete del presidente. Estos cambios fueron interpretados como una respuesta a la crisis interna que afectó al Ejecutivo, especialmente tras los resultados de las últimas elecciones y las dificultades en la gestión de ciertos temas de calado, como la crisis territorial en Cataluña o la creciente presión política por parte de la oposición. Los ajustes ministeriales en el gobierno de Sánchez incluyeron también modificaciones en las carteras más estratégicas, con el objetivo de renovar la imagen del Ejecutivo y afrontar los retos de la recta final de la legislatura. En este contexto, el nombramiento de Antolín como nuevo secretario de Estado de Comunicación fue visto como una apuesta por revitalizar la estrategia comunicacional del gobierno, especialmente en un momento de desgaste político y mediático. No obstante, su breve paso por el cargo ha generado una serie de interrogantes sobre las razones detrás de su dimisión. Fuentes cercanas a Moncloa han confirmado que la decisión de Antolín de abandonar su puesto se debe a motivos de salud, aunque no se han detallado las condiciones que le han llevado a tomar esta determinación. Esta situación ha obligado al gobierno a buscar rápidamente un reemplazo, nombrando a la periodista Lidia del Canto como nueva secretaria de Estado de Comunicación. Del Canto, licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia, es una profesional con una sólida trayectoria en el ámbito del periodismo digital y la comunicación política. Se le considera una experta en la gestión de la comunicación en el contexto político y digital, lo que se espera que aporte una nueva perspectiva al gabinete de Sánchez en un momento tan crucial para la imagen del gobierno. Del Canto, cuya carrera se ha centrado en el análisis y la comunicación política a través de plataformas digitales, tiene experiencia tanto en medios de comunicación como en el ámbito institucional. Su nombramiento es visto por muchos como un intento de renovar la estrategia comunicacional del Ejecutivo, buscando una mayor eficacia en la transmisión de sus mensajes y una conexión más directa con la ciudadanía a través de los nuevos medios y las redes sociales. En un escenario donde la comunicación se ha vuelto un factor clave para la política, especialmente en tiempos de polarización mediática, la elección de Del Canto podría ser una respuesta a la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y mejorar la imagen del gobierno ante la opinión pública. Aunque el nombramiento de Lidia del Canto es una medida esperada para llenar el vacío dejado por Antolín, la renuncia de este último ha generado especulaciones sobre posibles motivos ocultos detrás de su salida. Si bien la versión oficial apunta a razones de salud como el motivo principal, algunos analistas sugieren que la breve duración de su mandato podría estar relacionada con factores políticos o personales más allá de la simple cuestión de su bienestar físico. En este sentido, algunos medios han señalado que la situación política interna del Ejecutivo, marcada por una creciente oposición y una crisis de confianza dentro del propio Partido Socialista, podría haber influido en la decisión de Antolín de dar un paso atrás. Además, el contexto en el que se produjeron estos cambios es especialmente relevante. La crisis de gobierno, que ha afectado a diversas figuras del entorno de Sánchez, ha coincidido con un periodo de tensión en la política española, marcada por la incertidumbre económica, los conflictos territoriales y los debates sobre la reforma del sistema de bienestar. En este sentido, las decisiones sobre comunicación gubernamental adquieren una importancia aún mayor, ya que el manejo adecuado de la imagen y los mensajes del gobierno es crucial para consolidar la estabilidad política y social en un momento de gran polarización. Así, el reemplazo de Antolín por Del Canto no solo es un cambio en el gabinete,
sino también una medida estratégica para fortalecer la capacidad de comunicación del Ejecutivo ante los desafíos que se avecinan. En resumen, la salida de John Antolín del cargo de secretario de Estado de Comunicación, aunque oficializada por razones de salud, podría estar vinculada a una serie de factores políticos y personales que aún no se han clarificado por completo. El nombramiento de Lidia del Canto, por su parte, marca un nuevo giro en la comunicación institucional del gobierno de Pedro Sánchez, con el objetivo de mejorar su conexión con la ciudadanía y afrontar los desafíos que se avecinan. El tiempo dirá si este cambio tiene los resultados esperados o si, por el contrario, se convierte en otro episodio de una reestructuración gubernamental marcada por la incertidumbre y la necesidad de adaptación a los nuevos tiempos. No obstante, la salida de Antolín del gobierno se produce solo unos días después de que su nombre fuera vinculado al caso que investiga la filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este escándalo, que ha sacudido el panorama político y mediático, ha puesto en el centro de la polémica a Antolín, quien se encuentra ahora en una situación complicada, ya que su vinculación con el caso ha generado una ola de especulaciones y cuestionamientos sobre las razones detrás de su cese. Según el informe de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, que fue entregado al juez encargado de la investigación, Antolín aparece como una de las personas que tenía conocimiento previo de la existencia de un correo electrónico con información sobre Alberto González Amador, antes de que dicho mensaje fuera filtrado a los medios de comunicación. La filtración, que involucraba datos personales y confidenciales, se ha considerado un hecho grave, no solo por la violación de la privacidad, sino también por la utilización política que se le habría dado a dicha información. De acuerdo con las investigaciones, Antolín no solo sabía de la filtración, sino que habría intentado que el entonces secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, hiciera público el contenido del correo electrónico con el fin de utilizarlo como un arma política contra Isabel Díaz Ayuso, quien es una de las figuras más prominentes del Partido Popular y una de las principales rivales del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. La utilización de datos privados con fines políticos ha creado un gran revuelo y ha puesto a Antolín en una posición difícil, pues se le acusa de estar involucrado en un intento de manipulación informativa con el propósito de debilitar a su oponente política. Este caso ha trascendido más allá del ámbito judicial y ha generado una gran controversia tanto en el ámbito político como en el social. La filtración de datos privados y su posible uso con fines partidistas ha sido vista por muchos como un acto irresponsable y peligroso que atenta contra los principios éticos que deben regir en la política. La aparición del nombre de Antolín en este contexto ha añadido una nueva capa de complejidad a su dimisión, ya que muchos empiezan a especular sobre si su salida del gobierno tiene algo que ver con la presión mediática y política derivada de este escándalo. Aunque desde el Ejecutivo se ha insistido en que la renuncia de Antolín se debe exclusivamente a motivos personales de salud, la cercanía temporal entre su salida y el inicio de la investigación ha suscitado dudas sobre si realmente fue este el único factor que influyó en su decisión. Con la filtración del caso y la creciente atención mediática, la renuncia de Antolín adquiere una nueva dimensión. La versión oficial, que habla de razones de salud, parece intentar desvincular al gobierno de cualquier implicación en el escándalo que ha marcado la agenda política de los últimos días. Sin embargo, resulta difícil ignorar el contexto en el que se produce su salida, especialmente cuando la presión política y mediática podría haber jugado un papel importante en su decisión. En estos momentos de alta tensión política, las dimisiones y ceses de alto nivel no suelen ocurrir en un vacío, y es razonable suponer que el impacto del escándalo sobre la figura de Antolín podría haber influido en su cese, aunque la versión oficial insista en los motivos personales. Las razones exactas de la salida de Antolín siguen siendo un tema de especulación. Lo que está claro es que su vinculación con un caso tan polémico ha afectado seriamente su imagen pública, y su dimisión, aunque justificada por problemas de salud, no ha logrado desvincularlo completamente de la sombra de la filtración. Además, la coyuntura política actual, marcada por una crisis de confianza tanto a nivel personal como institucional, hace que la decisión de abandonar el cargo sea interpretada por muchos como un intento de frenar la presión mediática y restaurar la estabilidad dentro del gobierno. Antolín, quien hasta hace poco era considerado una de las figuras de mayor confianza dentro del gabinete de Pedro Sánchez, regresará ahora a su antiguo puesto en el Partido Socialista, donde continuará desempeñando funciones relacionadas con la comunicación. Esta transición puede verse como un intento de volver a un rol en el que, al menos en teoría, podría tener mayor control sobre la narrativa política que lo rodea,
dada la naturaleza del escándalo que lo ha salpicado. El nombramiento de Lidia del Canto como su sucesora se produce en un momento clave para el gobierno. Este nombramiento no solo tiene implicaciones dentro del ámbito de la política interna del Partido Socialista, sino también en la estrategia de comunicación del Ejecutivo, que se enfrenta a una serie de desafíos tanto internos como externos. La gestión de la comunicación política será crucial en los próximos meses, ya que el gobierno debe lidiar con diversas dificultades, desde la creciente presión de la oposición hasta los complejos temas de gobernabilidad en un contexto marcado por la polarización política. La capacidad de Lidia del Canto para manejar esta delicada situación será determinante para la estabilidad y la percepción pública del gobierno en el futuro cercano. Este episodio deja claro que, más allá de las versiones oficiales y las explicaciones públicas, el mundo de la política está intrínsecamente ligado a las estrategias de comunicación, que a menudo tienen un peso mucho mayor que los hechos en sí mismos. Y en este sentido, la salida de Antolín, junto con el nombramiento de su sucesora, no solo marca el final de una etapa para el gobierno, sino que también es un reflejo de los tiempos turbulentos que vive la política española, donde las filtraciones, los escándalos y las luchas por el poder se entrelazan constantemente. Este episodio subraya, una vez más, la compleja y a menudo turbia relación que existe entre los cargos públicos y los escándalos políticos, un vínculo que, a lo largo de la historia, ha generado debates sobre la ética, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del poder. En este contexto, la filtración de información confidencial y la gestión de la comunicación institucional adquieren una relevancia central, pues son elementos cruciales en la forma en que se percibe y se maneja una crisis política. Las filtraciones, al ser un vehículo eficaz para dar a conocer información sensible o comprometedora, pueden alterar el curso de una administración e incluso dañar la credibilidad de figuras políticas de alto rango. A su vez, las decisiones sobre cómo manejar esas filtraciones, cómo se comunican al público, qué se oculta y qué se revela, pueden ser determinantes en el desenlace de un escándalo. En el caso particular de la filtración de los datos relacionados con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nos encontramos ante un claro ejemplo de cómo las fugas de información pueden convertirse en un elemento disruptivo en la política contemporánea. Las filtraciones, que anteriormente se consideraban prácticas marginales o excepcionales dentro de los círculos de poder, se han consolidado en las últimas décadas como herramientas estratégicas capaces de alterar la dinámica política a nivel nacional e incluso internacional. Este tipo de incidentes pone de manifiesto la creciente fragilidad de los sistemas institucionales de protección de datos y revela las diversas formas en las que la información sensible puede ser utilizada como una arma en la lucha política. En este contexto, la filtración de los datos de Ayuso no es un simple error o una violación aislada de la privacidad. A medida que las investigaciones en torno a este incidente avanzan, se abren una serie de interrogantes de gran calado que no solo afectan la reputación de los involucrados, sino que también arrojan luz sobre las vulnerabilidades del sistema institucional encargado de garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos. La filtración de información sensible pone de manifiesto las debilidades en los protocolos de seguridad interna, que deberían impedir que datos personales, de alto impacto político, sean accesibles a manos no autorizadas. A su vez, esta situación también plantea preguntas acerca del papel que juegan los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad en la gestión de la información, especialmente en un contexto donde la protección de los datos personales es un derecho fundamental de los ciudadanos. La intervención de estos cuerpos, encargados de salvaguardar tanto la seguridad nacional como la integridad de los sistemas políticos, se encuentra ahora en el centro del debate, ya que se cuestiona si actuaron correctamente al permitir que se produjera una fuga de tal magnitud. En este sentido, la transparencia y el manejo adecuado de la comunicación institucional adquieren una relevancia crítica. El modo en que las autoridades gestionen este escándalo será determinante para restaurar la confianza pública o, por el contrario, para sumergir a las instituciones en una espiral de desinformación y desconfianza generalizada. En una era en la que la opinión pública se forma en gran medida a partir de los medios de comunicación y las redes sociales, la capacidad de los políticos para manejar una crisis de esta magnitud mediante una comunicación efectiva y sincera será crucial para preservar su legitimidad. En el caso de Ayuso, la situación se ve complicadamente influenciada por la polarización política, lo que podría generar que, independientemente de la claridad de los hechos, el escándalo sea interpretado desde múltiples perspectivas,
algunas de las cuales podrían ser manipuladas para fortalecer ciertas narrativas ideológicas. De manera interesante, este escándalo también ha suscitado especulaciones sobre los posibles actores clave detrás de la filtración. Uno de los nombres que ha emergido con frecuencia en los medios es el de Antolín, cuya implicación en este asunto podría tener repercusiones mucho más amplias de lo que inicialmente se pensó. Antolín, una figura que hasta ahora no se había relacionado con escándalos de esta índole, ha generado un sinfín de teorías sobre su posible vínculo con la filtración. Si bien aún no hay pruebas concluyentes de su implicación directa, la aparición repetida de su nombre en los medios de comunicación está alimentando el interés público y la especulación política. Este tipo de situaciones son particularmente peligrosas, ya que la exposición mediática de una persona sin pruebas claras puede tener efectos devastadores, tanto para su carrera profesional como para la confianza en las instituciones implicadas en el caso. A medida que las investigaciones sigan su curso, será relevante observar si el nombre de Antolín vuelve a aparecer en el futuro y qué papel desempeñará en la evolución de los hechos. Es posible que, conforme se desentrañen más detalles, surjan nuevos indicios que revelen conexiones inesperadas entre los diferentes actores involucrados, lo que podría cambiar por completo el enfoque de las acusaciones y de las responsabilidades políticas. La complejidad de los casos de filtraciones de datos es tal que, a menudo, los hilos de una trama parecen expandirse más allá de lo que inicialmente se percibía, desvelando redes de relaciones y responsabilidades que hasta entonces estaban ocultas. De este modo, lo que comenzó como un escándalo centrado en la figura de Isabel Díaz Ayuso podría ampliarse a un entramado mucho más complejo, con implicaciones políticas y judiciales más profundas de lo que se había anticipado. En conclusión, este episodio no solo pone en evidencia las tensiones inherentes entre la política y la gestión de la información, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones que toman los responsables públicos, tanto en lo que respecta a la filtración como en la comunicación institucional, pueden tener un impacto profundo y duradero en el panorama político y social de un país. En una era caracterizada por la globalización de la información y la inmediatez con la que circulan los datos, las filtraciones se han convertido en un fenómeno cada vez más difícil de controlar. Esto plantea una cuestión fundamental: ¿cómo pueden las democracias modernas protegerse de estos riesgos, garantizando a la vez el acceso a la información pública y evitando la manipulación o el uso indebido de la misma? La transparencia, el manejo ético de la información y la protección de los derechos de los ciudadanos se presentan como elementos clave en la resolución de esta crisis, y todo parece indicar que el caso tendrá ramificaciones más allá de los nombres y los cargos de los implicados. Este incidente, en última instancia, podría convertirse en un punto de inflexión para el sistema político español, al exponer las grietas en los mecanismos de control y gestión de la información y al provocar un debate más amplio sobre el futuro de la protección de datos y la ética en la política.